semana pasada. Así es de que los invito a todos que abran sus Biblias, que vengan preparados. Vamos a ver ahora dos temas muy importantes. Dos temas muy importantes que va a tratar esta. Vemos que Marcos, su narración del Evangelio es rápido. Va de un tema a otro en un par de versículos, cubre un tema y brinca rápidamente al siguiente. Es su manera de escribir, nos dice muchas cosas con pocas palabras. Pero para nosotros nos tomamos nuestro tiempo, lo estudiamos, lo desmenuzamos y aprendemos lo más que podamos. Vimos la semana pasada que el Señor estuvo en la sinagoga predicando y expulsó un demonio de alguien que estaba poseído. El demonio trató de darlo a conocer diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo reprendió severamente y lo dijo que saliera. La gente se maravilló y entonces el siguiente día trajeron mucho más gente. Y vamos a tomarlo en el versículo 29, donde dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Rápidamente vemos cómo va de un tema a otro. Dice: al salir de la sinagoga, la casa de Pedro estaba enfrente de la sinagoga. La iglesia católica hizo una iglesia grande. Bueno, según eso es la casa de Pedro. Nadie sabe de seguro porque la Biblia no nos dice, no nos da domicilio. Pero la iglesia católica asumió que ahí era la casa de Pedro. Lo curioso es que la casa más grande de todo lo que era la ciudad. Pedro no era un hombre rico. Pero bueno, hicieron una gran iglesia arriba de lo que son las ruinas de la casa, según de Pedro. Y se pueden ver las ruinas porque abajo es puro cristal. Y uno puede ver abajo y ver las ruinas y todas las piedras y todo. Y hay muchas casas, hay ruinas de otras casas ahí. Y lo importante, ¿saben lo que me gustó mucho? Que las ruinas comprueban que la palabra de Dios es verdad. Porque recuerden lo que dijo el Señor Jesús, que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Eso no quiere decir que va a haber muchas casas grandes, unas mansiones. En la antigüedad, cuando un padre tenía su familia, se casaba, tenía sus hijos, el primero que se casaba le agregaban un cuarto más a la casa. Y ahí vivía. Se casaba otro, le hacían otro cuarto grande a la casa y ahí vivía. Y toda la familia estaba reunida. Y es lo que quiere decir que en mi casa hay muchas moradas para todos sus hijos. Y las ruinas de las casas que están enfrente de esa sinagoga donde Jesús predicó, se ven todas las ruinas de los muchos cuartos que había en una casa muy grande donde vivía una familia extensa. Y vemos claramente, y nos dice aquí que salió de la sinagoga y se fue inmediatamente a la casa de Pedro. Si esa es la casa, esa es la casa. Y si no, bueno, fue a la casa de Pedro, ¿verdad? Y dice que su suegra estaba acostada. Su suegra, ¿acaso que los papas no se casan o sí? Los papas no se casan, ni los sacerdotes, ¿verdad? Pero Pedro tenía esposa y tenía suegra. No puede uno tener suegra si no tiene esposa, ¿verdad? Era casado, inclusive después Pablo dice: no tenemos derecho de tener una esposa como los hermanos del Señor y Cefas y Pedro, porque Cefas es el nombre de piedra, quiere decir piedra, es el nombre de Pedro, de ahí viene Pedro, piedra. Dice: no tenemos nosotros también derecho como los demás apóstoles de llevar esposas. Dice: tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Claro, cuando dice hermana, en Cristo, ¿verdad? Una hermana en Cristo, que la esposa es cristiana también. Y es lo lindo. ¿Saben lo que les voy a decir cuando uno se casa con alguien que no es cristiano o cristiana? Si uno se casa con un hijo o hija de las tinieblas, quiero garantizarles algo: van a tener muchos problemas con su suegro. ¿Lo entendieron? ¿Quién va a ser su suegro? El diablo.
Si se casan con un hijo de las tinieblas o una hija de las tinieblas, alguien que no es cristiano va a tener muchos problemas con su suegro, el papá de ese hijo de las tinieblas. Por eso la Biblia nos dice que no nos casemos, nos unamos con yugo o en yugo desigual, ¿verdad? Si están solteros y quieren casarse, busquen una hermana cristiana o viceversa. Si están buscando un muchacho, asegúrense que es cristiano, porque si no va a haber una tremenda discordia, porque las tinieblas y la luz no pueden coexistir, ¿verdad? Sí. Va a haber problemas, Pedro tenía su suegra, tenía su esposa, llegan y está enferma, y nos dice Lucas que tenía una fiebre alta, quiere decir que estaba muy enferma y probablemente en peligro de muerte. Y llega el Señor. Recuerden, el Señor acaba de expulsar demonios, acaba de sanar mucha gente, viene de predicar, viene cansado, ¿y qué es lo que lo enfrenta? Otra necesidad. ¿Qué hace el Señor? Compasivo, va, la toma de la mano, la levanta y la sana instantáneamente, y como buena cristiana se pone a servir, ¿verdad? Es lo que vemos de ella. Y nosotros como cristianos todos debemos de servir, ¿verdad? Amen. Todos debemos de servir de acuerdo al don que Dios nos ha dado, de acuerdo a nuestra capacidad. No todos podemos hacer todo, ¿verdad? Pero todos podemos hacer algo. Y a eso nos llama el Señor, a servir. Así es de que ella inmediatamente se levanta y como buena anfitriona de la casa se levanta y se pone a servir a Jesús y a los invitados, a los que acaban de llegar. Versículo 32 dice, cuando llegó la noche y luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Esto fue cuando terminó el sábado. En sábado nadie puede trabajar. Cuando se mete el sol, en ese momento el día termina. No es como nosotros que termina a medianoche. Los judíos, el día empieza al atardecer y termina al siguiente día al atardecer. Ese es un día. ¿Entienden? Empiezan al atardecer y termina mañana al atardecer. Sanó al endemoniado en el sábado y por eso los judíos, después los fariseos, tuvieron mucho problema con eso y después lo atacaban. Dice que cuando se metió el sol, entonces ya podían moverse, trajeron a todos los que estaban enfermos y los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Quiere decir que su popularidad estaba creciendo rápidamente, ¿verdad? Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera de muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y vimos anteriormente que le dijeron a un demonio, le dijo al Señor Jesús, ¿vienes a atormentarnos, a destruirnos antes de nuestro tiempo? ¿Nunca han pensado por qué los demonios no se pueden arrepentir? Nosotros sí nos podemos arrepentir, ¿verdad? Pecamos y ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos perdón al Señor y nos perdona. Y volvemos a pecar y dice, ya estuvo, ahora sí ya no. No, nos vuelve a perdonar una y otra vez, ¿verdad? Porque el Señor es compasivo, pero ¿por qué los demonios no se pueden arrepentir? ¿Han pensado en eso? ¿Saben por qué? Porque ellos que tenían un conocimiento perfecto de Dios, de la grandeza, de la gloria, de la santidad de Dios, porque estaban en su presencia. Ellos estaban en la presencia de Dios y ellos se rebelaron sabiendo quién era Dios. Se rebelaron ante Dios y por eso ellos no se pueden arrepentir. Yo he oído gente que ha dicho que hasta el demonio se puede salvar si se arrepiente. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el diablo está destinado para el lago de fuego. Y todo el que muere sin Cristo, en el momento en que muere sin Cristo, va a ir al lago de fuego. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo cuando tuvieron la oportunidad. En esta vida tenemos muchas oportunidades. Todos los días es una oportunidad. Una vez muertos, en ese instante queda sellado su destino. Se va al cielo o se va al infierno, a las tinieblas o a la luz, a la gloria o al tormento. Pero no hay otra oportunidad. Por eso en esta vida tenemos oportunidades cada día, cada momento, de arrepentirnos y venir al Señor.
pero los demonios no tienen esa oportunidad. Vamos al versículo 31 y vamos a ver un tema importantísimo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. ¿Escucharon lo que dije? Y allí oraba. Se levantó temprano. Recuerden, tuvo un día muy ocupado el día anterior. ¿No sería lo normal que él se quedara a dormir más tarde ese día? Porque se había cansado anteriormente, el día anterior. ¿Saben que el predicar la palabra cansa más que trabajar? Se los digo por experiencia. Y muchas veces los domingos, después del segundo servicio, termino tan agotado que lo único que ya quiero hacer es descansar. Por una, porque ya no tengo la fortaleza de la juventud, ¿verdad? Como verán, cada día hay más nieve en mi azotea. Cada día hay más nieve en mi azotea. Lo que quiere decir que ya no tengo la energía que tenía antes. Pero el Señor Jesús, después de ministrar todo el día, ¿qué es lo que hace? Se levanta temprano y se va a orar. En otro evangelio, en Lucas nos dice que fue a la montaña a orar, a un lugar apartado. ¿Saben por qué? Donde no haya distracciones. Porque cuando uno se pone a orar, ¿qué es lo que sucede? Alguien toca, alguien llama, el teléfono. No falta que distracción haya. Lo mejor es ir a apartarse. Claro, no nos podemos ahora ya apartar tan fácilmente como antes, ¿verdad? Pero sí podemos apagar el teléfono, cerrar la puerta y si es necesario en la casa, si tienen hijos, si tienen su familia, sus hijos, sus hijas, decirle, voy a ir al cuarto a orar. No me molesten, por favor. Sinceramente, es bueno que sepan lo que van a hacer y es bueno que sus hijos vean que oran. Es bueno que sus hijos aprendan de ustedes a orar y enseñarles a orar. ¿Saben por qué los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué les pidieron eso? Porque lo veían a Él que siempre oraba. Siempre se alejaba, siempre estaba en oración. ¿Y saben por qué? Porque necesitaba la dirección del Padre. Había ministrado todo el día anterior, había expulsado demonios y en la mañana se levantaba y se iba a estar en comunión, en unidad con el Padre. Porque Él decía, yo siempre hago lo que el Padre me da a hablar. Siempre hago lo que Él me dice. Porque estaba en una unidad, en una comunión absolutamente profunda, firme e íntima. Y nosotros también necesitamos. ¿Creen que si el Señor Jesús necesitaba orar, nosotros no? Más que Él todavía podríamos decir, ¿verdad? Déjenme decirles, el respirar nos permite vivir, ¿verdad? El orar nos permite vivir espiritualmente. Cada aliento cuenta por algo, ¿verdad? Y cada momento podemos estar en oración. No digo que verbalmente, sino en un espíritu de oración, levantarnos en la mañana. ¿Qué es lo que leímos en el versículo de memorización? De mañana te buscaré. De mañana te buscaré, Señor. ¿Por qué creen ustedes que Daniel pudo ir a la cueva de los leones sin temor? ¿Por qué creen? Porque dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Abría su ventana, se hincaba mirando hacia Jerusalén y se ponía a orar. Por eso tuvo el valor y la fortaleza. ¿Por qué creen que este Gedeón pudo enfrentar una multitud de un ejército de los medianitas? Que dice que la Biblia que eran como la arena del mar, que cubrían todos los cerros como langostas. Y el Señor a él le dio, ¿cuántos? 300. Tenía más de 10,000. Le dijo el Señor, no tienes muchos, manda a los que tengan miedo que se vayan a su casa. Y se fueron la gran mayoría. Y luego le dijo a los otros, dijo, que se pongan a tomar agua. Y los que se agachen a tomar agua, mándalos a su casa. Solo los que tomen agua y están viendo, buscando tal vez al enemigo, o estaban muy gordos que no se podían doblar, yo no sé por qué, pero se llevaban el agua a la boca, como dice, como un perro toma agua. Dijo, quédate con eso. Se quedó con 300 contra una multitud innumerable. ¿Por qué? ¿Creen que Gedeón oró cuando iba a enfrentar a esa gran multitud?
Claro que sí. ¿Por qué José pudo resistir los avances, la tentación de la esposa de Potifar cuando ella decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo? ¿Por qué pudo resistir? Porque él era un hombre de oración también. Y porque el Señor pudo ir a la cruz, porque el Señor era un hombre de oración. Vamos a ver varios versículos que nos hablan sobre la oración. Vamos a Marcos 6:46. Vamos a dar un buen paseo por un rato. Marcos 6:46 dice la palabra de Dios. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El Señor había ministrado todo el día, manda a sus discípulos que vayan en una barca y el Señor se va a orar. Y recuerden que dice que en la madrugada, cuando estaba oscuro, y había una gran tormenta en el mar y tenían miedo, el Señor vino caminando en el agua. ¿De dónde venía? De orar por horas, de estar orando por horas. Vamos ahora al mismo Marcos 14:32. Marcos 14:32. Unas páginas adelante. Vemos aquí el tiempo de oración del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Es el momento más difícil de su vida. Es el momento de la prueba final donde tiene que ir a la cruz y Él sabe lo que le espera. Porque Él les dijo que lo iban a maltratar, lo iban a entregar en manos de pecadores y lo iban a maltratar y lo iban a matar. Él sabe lo que va a Jerusalén. Y sus discípulos le decían, no vayas, que porque los judíos te quieren matar. Y dice la Biblia que puso su cara como un pedernal, tan firme como una piedra, y fue a Jerusalén a enfrentar la cruz. Y ya sabemos la historia. Tuvo la última cena con sus discípulos. Uno de ellos lo traicionó. El Señor está en el huerto de Getsemaní esperando que vengan sus enemigos, que vengan los soldados, que vengan los alguaciles y lo arresten. Y está en un momento de angustia. ¿Y qué es lo que hace? Orar. Orar. Miren lo que dice. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, que es el lugar de la prensa donde remolían las aceitunas para hacer aceite. Por eso quiere decir Getsemaní. Dice, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Yo oro. En el versículo 35 dice, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. En el versículo 38 dice, velad y orad. Velad y orad. ¿Y qué sucedió? Vean el versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Ok, ahora vamos a ver, ¿qué es lo que sucedió con los discípulos? Cuando vino la prueba, corrieron, ¿verdad? Huyeron todos. ¿Por qué? Porque no habían estado orando. Hermanos, el diablo sabe cómo atacarnos, ¿verdad? Sí. Y el diablo sabe cuando estamos débiles en nuestra fe. Y una de las pruebas de que estamos débiles en la fe es porque no oramos. No tenemos excusa. Dios es como que el Señor nos está llamando, ven a mi presencia, ven, pasemos tiempo juntos, porque viene una tremenda prueba, viene una tentación. ¿Y qué va a suceder si no estás preparado? ¿Qué le sucedió a David? ¿Recuerdan? David era un hombre tras el corazón de Dios, amaba al Señor. Lo vemos en los salmos hermosos, maravillosos, donde vemos que abre su corazón y alaba y glorifica al Señor, ¿verdad? Y mientras estaba siendo perseguido por su suegro Saúl, oraba y oraba y oraba. Perseguido por sus enemigos y oraba. ¿Qué sucedió cuando ya triunfó? Hubo paz en su reino. Y como dice, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, él se quedó en su casa. ¿Saben lo que sucedió? Él estaba tan cómodo, tan a gusto, no tenía guerra, no tenía enemigos, y lo que hizo, se sentó a descansar. Ve a Betsabé, que se está bañando, ¿verdad? En ese momento, David no está firme en la oración, no está en una relación con el Señor como estaba antes, y vemos a David en la altura, en la alabanza, en la glorificación del Señor, ¿verdad?
Y luego de pronto, ahora en la carne lo vemos. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando no está en oración, cuando no está en intimidad con el Señor? ¿Saben lo que va a suceder? Miente, cae en adulterio y caen en cometer crimen. Manda matar al esposo de Betsabé, ¿verdad? Lo manda al frente de batalla y dice, cuando la batalla arrecie, llama a los soldados que se hagan para atrás y de que lo dejen solo. ¿Para qué? Para que lo maten. ¿Se dan cuenta lo que sucede cuando uno no está en comunión con el Señor? Viene la prueba y no hay fortaleza, no hay firmeza y no puede uno salir adelante en la prueba. Eso es lo que le sucedió a David. Después se arrepintió y se lee en el Salmo 42, habla ahí de cuando el Señor lo perdonó, cuando él se desborda, su corazón se quebranta, porque Dios tiene misericordia de él. Pero imagínense si David hubiera estado en oración, no hubiera caído en esa prueba. ¿Qué tal si hubiera dicho, no es el mejor lugar para estar ahorita aquí viendo el panorama, ¿verdad? Mejor me voy a mi palacio, me voy adentro a mi recámara, y qué tal si mejor me pongo a orar? Pero no lo hizo y cayó en la tentación y cayó en adulterio y cometió este crimen. Es cuando no estamos orando. Por eso el Señor Jesús constantemente estaba en oración. Vamos ahora a Marcos 14:32. Marcos 14:32. No, perdón, ese ya vimos ese, ¿verdad? Ok, ahora vamos a Lucas 6:12. Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Imagínense, hermanos, pasó toda la noche orando. Quiero preguntarles, incluyéndome yo, ¿quién de nosotros hemos pasado toda la noche orando? Nadie levantamos la mano, ¿verdad? No tenemos vergüenza, ¿verdad? ¿Saben? Yo lo he calado por 1 hora o 2 y me he quedado dormido. Y despierto y me da vergüenza y le sigo y me vuelvo a dormir y le digo, no, mejor mañana le sigo. ¿Verdad? Pero ¿qué tal? Y saben, esto no fue la noche en que iba a la cruz. Esto pasó toda la noche orando el día anterior que iba a elegir a sus discípulos. Pasó toda la noche orando. El Señor era un hombre de oración. Por eso sus apóstoles querían aprender de él. Querían aprender cómo orar. Y él les dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben cuál es la primera petición? No es venga tu reino, es santificado sea tu nombre. Es la primera petición en lo que le llamamos el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Tercero, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Siempre, siempre hay que ir al Señor en oración. Vamos ahora a Juan 16. Juan 16. Versículo 26. Juan 16, 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pero sí va a orar por ellos, sí va a orar por nosotros. Porque miren ahora en el 17:9, den la vuelta a 17:9 y veamos lo que nos dice la palabra. Bueno, vamos desde el 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, y para que también ellos sean santificados en tu verdad. Mas no ruego solamente por estos. Cuando dice no ruego, está también diciendo no oro solamente por estos. Dice, sino también por aquellos que han de creer por la palabra, creer en mí por la palabra de ellos. ¿Saben que está orando por nosotros? Nosotros somos los que creímos en el Señor por la palabra de alguien, ¿verdad?
Alguien compartió con nosotros. ¿Recuerdan ustedes quién compartió con ustedes el Evangelio cuando abrieron su corazón al Señor? ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Yes. Algunos sí, otros no, ¿verdad? Yo recuerdo personas que compartieron conmigo. Yo sabía quiénes estaban orando por mí en el trabajo. Y nunca me imaginé que sus oraciones iban a tener ese efecto. Yo pensaba que estaban locos, desquiciados, porque eran aleluyas. Y yo era católico, yo tenía toda la razón y ellos estaban todos equivocados, pero estaban orando por mí. El equivocado fui yo. El Señor me quitó la venda de los ojos y finalmente pude ver. Pero fue porque alguien estaba orando por mí y alguien compartió el Evangelio conmigo y también con ustedes. Y el Señor ora por nosotros y orará por nosotros siempre. Vayan a Hebreos 7:25 y vean lo que nos dice la palabra, Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios. Y la segunda parte, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta que el Señor intercede todos los días por nosotros? El Señor intercede todos los días por nosotros, día y noche, hermanos. ¿No les agrada que Dios ore por ustedes? Amén. ¿Creen que necesitan oración, hermanos? Amén. ¿Qué tal si Dios ora por ustedes, hermanos? ¿Creen que el Padre lo va a escuchar? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Imagínense Dios orando por nosotros cuando caemos en la tentación, cuando estamos en debilidad, el Señor ora por nosotros. Vayan conmigo al Salmo 5 ahora, por favor. Salmo 5. Estamos leyendo los primeros 3 versículos. Salmo 5, 1 al 3. Miren aquí a David cómo ora al Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Se dan cuenta de ese? A ti oraré. De mañana oirás mi voz. Si lo oyes que está orando, ¿verdad? Y es lo que debemos hacer todos los días, en la mañana cuando nos levantamos. Ya saben los 2 versículos que tenemos que orar, ¿verdad? Al acostarnos y al levantarnos. Ya todos lo saben, ¿verdad? ¿Lo pueden repetir conmigo? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? Eso es el acostarnos. Y al levantarnos, ¿cuál repetimos? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, ¿verdad? Y es que vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia en el Señor, ¿verdad? En Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Por qué? Porque a Él le debemos todo, hermanos. Lo que somos, lo que tenemos y lo que nos ha dado el Señor, todo se lo debemos a Él. Nada es de nosotros. Y por eso tenemos que orar. Cada que tenemos una prueba, cada que viene un problema en nuestra vida, tenemos que estar en oración y solamente así vamos a poder resistir. Les aseguro que David, si hubiera mantenido su vida de oración, no hubiera caído en el pecado que cayó. Podemos ver la vida de Daniel. Daniel sirvió a 4 diferentes reyes en diferentes países y sin embargo se mantuvo firme en su costumbre de orar, aunque lo acusaron y aunque lo arrojaron a la fosa de los leones, ni así se echó para atrás, porque él sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Era como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún el Señor cuando vino el rey en la mañana le dijo, ¿tu Dios te ha salvado? ¿Ha podido salvarte? Dijo, sí. Dijo, el ángel vino y le cerró la boca a los leones. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo al Señor. Era un hombre de oración que oraba todos los días, 3 veces al día.
Así es que solamente así vamos a poder resistir las tentaciones y las pruebas que van a venir en nuestra vida, hermanos. Vamos al siguiente tema. Vamos ahora al versículo 36. Dice que allí oraba, y dice, le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pero ¿notaron lo que dice? ¿Qué es lo que le dicen? Todos te buscan, todos te buscan. Y él dice, vamos a los lugares vecinos para que allí predique. Los apóstoles han de estar rascándose la cabeza y diciendo, Jesús, ¿qué estás haciendo? Toda la gente te busca y eres el hombre más popular en todo Israel. Puedes tener un gran ministerio. La gente te está buscando y escuchándote. ¿Y por qué le dice, vámonos a otro lugar para que allí predique el evangelio? ¿Saben por qué? Porque la gente lo buscaba y lo seguía por los milagros que había hecho. Lo buscaban porque los había alimentado. Lo buscaban porque les gustaba ver las maravillas que hacía, pero no lo buscaban por lo que decía. Lo seguían por lo que hacía, no por lo que predicaba. Y Jesús dice, es más importante que predique el evangelio. ¿Saben, hermanos? Si nosotros empezamos, si el Señor nos crece y queremos dar comida a la gente, queremos dar ropa, pero saben que aunque alimentemos a la gente, le demos ropa cuando tiene frío, si no le predicamos el evangelio, solamente los mandamos al infierno con la panza llena y calientitos. ¿Se dan cuenta? Si no les predicamos el evangelio, de nada sirve alimentarlos físicamente. De nada les servía a la gente que Jesús los sanara de todas sus enfermedades si no les predicaba el evangelio y venían al arrepentimiento y recibían la salvación. Eso es lo más importante, no en lo físico. Y muchas veces cometemos el error de que oramos por una persona y sabemos que no es salva y oramos por su sanación, cuando debiéramos primeramente orar por su salvación y después por su sanación. Porque saben que todos los que sanó el Señor murieron de todas maneras, pero todos los que lo recibieron, a todos los que abrieron su corazón, están en el cielo ahora. Como dice en 1 Juana, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No habla de la sanación, habla de la salvación, que es lo mucho más importante en cada persona. Porque no importa cuántos años viva uno, si se muere y se va al infierno, ¿de qué sirvió? Solamente que tuvo más tiempo de pecar, ¿verdad? Y pecó más porque vivió muchos años y ahora tiene que pagar por todos esos pecados allá. La salvación es lo número uno. Por eso el Señor dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor vino a salvar almas, no a sanar cuerpos necesariamente. Hizo todo, ¿verdad? Pero lo más importante es la salvación de las almas. Es lo más importante. Versículos 39 dice, y predicaba en las sinagogas. ¿Qué predicaba? El evangelio, ¿verdad? Predicaba la palabra de Dios en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole en cada rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Vino él un leproso rogándole en cada rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Cree que puedes sanarlo? Claro que sí, por eso viene a él. Pero fíjense la osadía, el valor de este leproso. Los leprosos, en el momento en que eran declarados leprosos, tenían que alejarse de la sociedad, alejarse de su familia, no podían ir al templo, no podían estar con nadie que no fuera otro leproso. Estaban completamente arrojados de la sociedad y de su familia. La familia solo los podía ver de lejos. La lepra era la peor enfermedad que había en la antigüedad.
porque empezaba con manchas blancas, luego se iban haciendo llagas, y luego empezaban a supurar. Estaba leyendo la descripción anoche de lo que era la lepra, es algo absolutamente grotesco, horrible, porque empezaban a perder toda la sensibilidad, se podían quemar la mano y no se daban cuenta, podían pisar una espina, les atravesaba el pie y no sentían nada. Y empezaban a caérsele los dedos, empezaban a caérsele la nariz, las orejas, que terminaban siendo unos monstruos y olían apestosamente, nadie podía estar cerca de ellos. No sabemos a qué grado de avanzada su lepra estaba, pero viene y se presenta ante Jesús, tiene el valor de venir porque sabe que su única esperanza, es su única salida de esta enfermedad, y viene y se postra, se hinca ante el Señor y le dice: si quieres tú puedes sanarme. Pero ¿saben que hay otra enfermedad peor que la lepra? La lepra mata el cuerpo. Pero en la Biblia se compara el pecado con la lepra, porque el pecado es peor que la lepra, porque el pecado mata el alma. Uno puede ser leproso e irse al cielo, pero si uno es un pecador, un inconverso, aunque esté sano, se va al infierno. Y viene a él. Nadie podía tocar un leproso. Estaba prohibido por la ley religiosa que no podía nadie tocar un leproso. Los rabinos nunca tocaban un leproso. Es más, cuando un leproso venía, él tenía que gritar desde lejos: impuro, impuro, estoy contaminado, no te acerques. Inclusive la gente, cuando los veía venir, los agarraba a pedradas para que se alejaran más rápido. Sí, solamente podían acercarse como unos 60 pies de distancia, pero si estaba el viento venía hacia la persona sana, solamente podían acercarse a 200 pies de distancia y tenían que rodear, irse por otro lado. Y traían una ropa, que traían una tela sobre la cara para que no salieran ni la saliva ni nada cuando hablaban. Era algo horrible, grotesco y humillante. Pero sin embargo el pecado es peor todavía que la lepra. La diferencia es que no lo vemos y no lo olemos y no sentimos el efecto. Por eso el Señor está más interesado en salvarlos que en sanarlos. Pero miren lo que hace el Señor Jesús enseguida. Viene ante él y dice: si quieres puedes limpiarle, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. ¿Se dan cuenta de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor Jesús? La palabra misericordia es cuando nosotros sentimos compasión y dolor por la pena de otra persona. Es como si sintiéramos en nosotros, en carne viva, en nuestra carne, el dolor que la otra persona está sufriendo. Y el Señor lo tocó. Saben que en ese momento, cuando uno tocaba a un leproso, instantáneamente estaba contaminado ceremonialmente y no podía ir al templo a orar, ni a hacer ofrendas, ni nada al templo. Estaban completamente alejados, tenían que ir por un proceso de purificación. Y el Señor Jesús lo toca. Yo creo que hacía meses o años que nadie tocaba a ese leproso y el Señor Jesús lo toca. ¿Creen que el Señor Jesús se contaminó? Humanamente sí, divinamente no, porque era Dios, ¿verdad? Pero el Señor tiene compasión y lo toca y lo sana instantáneamente. El Señor Jesús tiene tanta misericordia por el hombre. El Señor Jesús tenía diferentes pasiones. Tenía pasión por el Padre, tenía pasión por la palabra de Dios, tenía pasión por las almas perdidas. Y por eso vino y dio su vida y sufrió tanto por darnos la salvación. El Señor Jesús era conocido como el amigo de los pecadores, ¿verdad? ¿No se alegran que no vino solo a buscar a los buenos? Creo que algunos de nosotros no hubiéramos calificado, ¿verdad? Yo entre ellos, yo nunca hubiera calificado como uno de los buenos. Pero el Señor no vino a buscar justos, ¿qué? Sino pecadores, ¿verdad? No vino a buscar justos. ¿Saben por qué no pudo? Si hubiera buscado justos, no hubiera hallado ni uno.
porque no hay nadie, no hay ni uno justo, ni siquiera uno. Nos dice en Romanos 3. Aún a todos se han desviado, aún a todos se hicieron inútiles. El Señor vino a buscar pecadores y comía con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, con todo pecador. El Señor los recibía a todos. Con los únicos que tuvo problemas el Señor Jesús fue con los líderes religiosos que se sentían tan buenos y superiores a los demás. Pero con los pecadores se sentía a gusto. Lo que quiere decir que si ustedes lo hubieran invitado a su casa, hubiera venido. Señor Jesús, vamos a hacer un pozole ahora, o una birria, o unas carnes asadas, o vamos a tener pupusas, o la comida que fuera, hubiera venido. Y algunos de los fariseos, como Simón, lo invitó, pero lo invitó a ver qué encontraba mal en él. ¿Recuerdan? Porque cuando vino una mujer, le empezó a besar los pies y enjugarlos con sus lágrimas y secarlo con su cabello. Dijo, si supiera qué clase de mujer es esa, no dejaría que lo tocara. Como diciendo, si verdaderamente fuera quien dice que no es el Hijo de Dios, si fuera realmente divino, él podría saber qué mujer es esa y lo que ha hecho. ¿Y qué le dijo? Simón dijo, tengo algo que preguntarte. Dijo, cuando vine, entré a tu casa, no me ungiste con aceite, que era una costumbre, se ungía con aceite al invitado. Dijo, no me diste beso, porque los judíos se daban un beso en la mejilla así sin tocarse, uno de un lado y de otro. Dijo, y no me lavaste los pies, porque es lo que hacían con el invitado, el siervo le lavaba los pies. Pero dijo, pero ves a esta mujer, desde que llegué no ha dejado de besarme los pies y de ungírmelos. El Señor se sentía mejor con los pecadores que con los que se sentían muy buenos y muy dignos de estar en su presencia. El Señor tenía compasión por ellos, tenía compasión por los pecadores. Como les digo, el Señor vino no necesariamente a hacer milagros, que hizo muchísimos, pero vino el Señor Jesús a salvar pecadores. Él quería ser conocido como el Salvador, no como el que hacía milagros. El Salvador quería ser conocido como el Salvador. Y es lo que es para nosotros, ¿verdad? Porque imagínense, si Él hubiera solamente venido a hacer milagros y a sanar gente, nosotros estamos 2000 años después de eso, ¿verdad? Lo que quiere decir que a nosotros no nos hubiera beneficiado en absoluto que haya venido y haya levantado muertos, que haya sanado leprosos, ciegos, paralíticos. De nada nos hubiera servido a nosotros, ¿verdad? Porque eso sucedió hace 2000 años. Y nosotros estamos 2000 años después. Pero Él vino a salvar pecadores. Y ahí sí alcanzamos nosotros de su gracia, de su misericordia. Porque su palabra es eterna. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Hasta que todas sean cumplidas. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos la salvación, podemos tener la salvación, porque vino a salvar pecadores, no solamente a sanar enfermos. Hizo las dos, pero no podía alcanzarnos a nosotros con la salvación, estando Él en la carne, ahora que está en el cielo, glorificado, sí puede sanarnos también. Porque cuando ascendió al cielo, ascendió y asumió de nuevo su divinidad. No que lo hubiera perdido, pero se despojó de los atributos divinos como divinidad que tenía, como Dios. Y cuando ascendió al cielo, volvió a tomarlos de nuevo y ahora Él puede vernos y oír nuestros pensamientos en todo momento, a cada persona en todo el mundo. Porque es Dios. Y Dios está en todo lugar, ¿verdad? Así es de que a nosotros eso nos beneficia inmensamente. Él vino a dar vida, no solo a sanar, sino a dar vida. Y por eso nosotros tenemos vida eterna. Él vino para ir a la cruz, hermanos. Él vino con el único propósito más importante, el propósito más importante es que iba a ir a la cruz. A eso vino, a dar su vida en la cruz por nosotros. Porque dando su vida, nos dio vida. Muriendo Él, nos resucita a nosotros.
nos da la vida eterna. A eso vino porque tenía pasión por nosotros, tenía pasión por los pecadores, y por eso nosotros somos ahora perdonados y restaurados. Ahora nosotros podemos llamarle Padre. Podemos llamarle Padre al Creador del cielo y de la tierra, hermanos. Y podemos tener una relación íntima con Él a través de la oración, a través del estudio de su palabra, a través de pasar tiempo a sus pies. Pasar tiempo a sus pies. Como dice la palabra de Dios, de mañana te buscaré. Y debemos de buscarlo, hermanos, todos los días, empezando desde el momento en que nos levantamos, darle la gloria, la honra. Y saben, hermanos, es bueno hacer planes, ¿verdad? Pero lo más importante es ir ante el Señor y decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes? Orar, que nos guíe a hacer nuestros planes y decirle, Señor, si estos son tus planes, que se lleven a cabo. ¿Verdad? Muchas veces hacemos los planes y luego oramos para que los bendiga, ¿verdad? Pero no le preguntamos si está de acuerdo con nuestros planes. Porque ya hice mis planes, ya no necesito preguntarte, ya los hice yo. Ahora solamente bendícelos. No, Señor, no es así. Primero vamos, Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? ¿Cuáles son tus planes? Cuando decidimos comprar este edificio, oramos, Señor, ¿es tu voluntad? Si es tu voluntad, abre las puertas, provee los medios. Abre las puertas, ¿saben lo que hizo el Señor? Abrió las puertas, proveyó los medios y sigue proveyendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque Él es el que lo hace todo. Dice la Biblia que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la levantan, ¿verdad? Si el Señor no está en lo que estamos haciendo, hermano, estamos perdiendo el tiempo. El Señor tiene que estar en nuestros planes, tiene que estar en nuestro matrimonio, tiene que estar en nuestra casa, tiene que estar en la escuela, tiene que estar en el trabajo, tiene que estar en todo envuelto lo que es en nuestra vida. Si no es así, estamos haciendo las cosas mal. ¿Y por qué oramos, hermanos? Porque lo necesitamos. Les he dicho antes, la oración es como el oxígeno, es el oxígeno del alma. La oración es el oxígeno del alma, hermanos. Así es de que no dejen de orar, no dejen de orar. Vamos adelante, vamos continuando. Después de que viene, se hinca ante Él y el Señor tiene misericordia, lo toca y lo sana. Y la última parte del versículo 41, y le dijo, quiero, sé limpio. Si quieres, puedes sanarme. Y el Señor dice, quiero. Sí quiero sanarte. Sé limpio. Instantáneamente queda limpio, pero no puede volver todavía a su casa. ¿Saben por qué? Porque había un requisito. Cuando un leproso era sanado, que era raro, pero cuando era sanado tenía que ir ante el sacerdote y presentarse ante el sacerdote en el templo. Él lo iba a examinar detalladamente y le daba el permiso, podríamos decirle, le daba la carta donde declaraba que estaba sano y podía volver a la sociedad y podía volver a su familia. Si no, no podía. No podía de otra manera. Y entonces le dice, en versículo 42, y así que el que hubo termino con el 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Tenía que ir al templo, presentarse y hacer sacrificios en el templo como ofrenda a Dios por la sanación. Va al templo, que se presente, pero le dice rigurosamente que no le diga a nadie. Y miren lo que hace en el 45. Pero ido él, el leproso, o el sano ahora,
comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Ven por qué le dijo el Señor que no le dijera a nadie? Porque a la gente le gusta lo maravilloso, ¿verdad? Lo atractivo, los milagros, la novedad, lo novedoso. Y el Señor sabía que eso iba a suceder. Y en lugar de obedecerlo, va y le empieza a contar a todos y la gente ahora solamente lo busca. No buscan a Jesús, buscan lo que Jesús les pueda dar. Quieren ver los milagros, quieren ver lo novedoso, quieren recibir como cuando alimentó a los 5,000 y después venían a seguirlo las multitudes. Pero ¿qué sucedió cuando les dijo? Todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niégase a sí mismo, tome su cruz y venga y sígame. Todos los días, venga y sígame. El que no coma mi sangre y beba, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene parte conmigo. ¿Qué quiere eso decir? Tienen que entregarse, tienen que morir a sí mismos y tienen que seguirme. Van a tener persecución, van a tener rechazo de su familia, van a perder a sus amigos. ¿Están dispuestos? Ah, no. Yo solamente quiero que me des todo lo que yo te pida, pero no estoy dispuesto a hacer nada por ti. Eso es realmente lo que le estaban diciendo. No quiero hacer nada por ti, solamente quiero que tú me sirvas a mí. Y nosotros, si tenemos esa actitud que solamente le pedimos al Señor que nos bendiga y nos provea todo lo que necesitamos, pero no estamos dispuestos a morir todos los días por Él, entonces no lo estamos sirviendo a Él y no lo estamos buscando a Él, solo estamos buscando sus beneficios, ¿verdad? Debemos primeramente decirle, Señor, yo lo que más quiero es a ti. No importa si me das o no me das bendiciones, yo te quiero a ti, Señor. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Como Pablo dijo, oré 3 veces que el aguijón fuera quitado de mi carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Verdad? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué dijo Pablo? No, yo lo que quería era una sanación. ¿No? ¿Qué dijo? ¿Recuerdan lo que dijo? ¿Cuántos recuerdan lo que dijo? Dijo, me gozo en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Me gozo de estar enfermo. Si eso es lo que tengo que sufrir por servir a Cristo, que venga. Que venga la prueba, que venga la persecución y que venga la muerte. Porque yo lo que quiero es a Cristo, no lo que Cristo me pueda dar. ¿Se dan cuenta que ese era el corazón de Pablo? Señor, te pido que me sanes, pero si no me sanas, bendito seas, te voy a servir de todas maneras. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a servirlo, aunque no nos conceda lo que le pedimos? Ese debe de ser nuestro corazón, si realmente lo amamos, si realmente lo queremos servir, nos dé lo que le pedimos o no, lo vamos a servir. Recuerden, el Señor Jesús oró, Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí. Pero ¿qué dijo enseguida? Pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Ve a la cruz. Ve y muere en la cruz. Te van a traicionar, te van a rechazar, te van a ofender, te van a humillar, te van a arrancar la barba, te van a poner una corona de espinas, te van a dar de bofetadas, te van a torturar y finalmente te van a crucificar. A eso lo mandó el Padre. Y Jesús obedeció la voluntad del Padre, ¿verdad? En eso sabemos que quería agradar al Padre, en que obedeció en todo al Padre. Y nosotros de la misma manera, si queremos servir al Señor, debemos estar dispuestos a sufrir persecución, rechazo de nuestra familia, burla de nuestros amigos, de estar dispuestos a todo con tal de tener a Cristo. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Porque ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma? Dijo el Señor Jesús. Buscar el reino de Dios y su justicia primero, ¿verdad? Y todas las demás cosas el Señor nos las va a dar por añadidura, ¿verdad? Servir a Cristo es lo mejor, hermanos.
Y lo servimos en oración, lo servimos en comunión, lo servimos viniendo, estudiando su palabra y sirviendo a los demás en su nombre. Porque a eso nos ha llamado, para eso nos ha salvado el Señor. Para que ahora seamos sus representantes en este mundo. Vivimos en un mundo de tinieblas, ¿verdad? Ven lo que pasó esta semana, de nuevo, otra matazón en una escuela, ¿verdad? Y yo leo las noticias y nunca tratan el problema de la enfermedad. No he oído a nadie que ponga su dedo en la llaga. No he oído a ninguno que diga la verdad. A nadie de todos los políticos que he oído, nadie ha dicho la verdad. ¿Saben cuál es la verdad? Quitaron la Biblia de las escuelas, quitaron la oración de las escuelas, removieron los 10 mandamientos y ahora los jóvenes actúan como animales. Yo le dije a una maestra una vez, después de una matazón, estaba en un salón de clases y dijo la maestra, yo no sé qué le pasa a los jóvenes ahora, actúan como animales. Y no me aguanté, le dije, les enseñan en la escuela que evolucionaron de los animales, que son animales, y cuando actúan como animales, ¿se sorprenden ustedes? ¿No le gustó lo que le dije? Se enojó, pero esa es la verdad. Removieron a Dios de las escuelas y ahora los jóvenes actúan como animales. Y la culpa es del gobierno, es de las escuelas, y mucho tiene que ver con los padres que no les enseñan la verdad a sus hijos en su hogar y no saben ni quiénes son ni a dónde van. Amen. Si no les enseñamos a nuestros hijos la verdad en nuestro hogar, si no nos ven orando y estudiando la Biblia, ellos no van a conocer la verdad. Y en la escuela les están lavando el cerebro todos los días. Y si nosotros no contrarrestamos el efecto del mundo y del sistema educativo, nosotros los estamos entregando al infierno. Se los estamos entregando al enemigo, hermanos. Y se los digo especialmente a los que tienen hijos en las escuelas. Enséñenles la verdad, que vean a sus padres de rodillas, que los vean tomados de la mano orando. Porque en las escuelas les enseñan todo lo contrario. Y es una lucha entre la luz y las tinieblas. Ustedes representan la luz, el mundo representa las tinieblas. Y si nosotros no encendemos la luz en nuestro hogar, ¿de qué nos sorprendemos de que haya todas estas matazones? Eso es lo que está sucediendo. Los están enseñando a rebelarse contra Dios, enseñándoles que Dios no existe. Pero no tienen una explicación de dónde viene todo lo que existe. Hablan del Big Bang, ¿verdad? De las teorías de la evolución, pero no tienen pruebas. La evidencia es contundente, es absolutamente abrumadora de que hubo un creador, porque todo está creado increíblemente perfecto. Y la evidencia está por todos lados, pero la niegan, cierran sus ojos y dicen, no veo. Si no lo veo, no existe. Y no quieren ver la verdad. Pero eso es la evidencia de lo que está sucediendo en el mundo, la falta de Dios en las escuelas, en los trabajos y en el hogar, hermanos. Sinceramente les ruego, les suplico, les pido, enséñenle a sus hijos, a sus nietos la verdad. No dejen que el enemigo se los robe de las manos, porque es lo que están haciendo, tratando de destruirlos. Yo leí de un político que dijo de las escuelas, dijo, ustedes los llevan a la iglesia una vez a la semana, si van todas las semanas. Dijo, la iglesia los tiene por 1 hora, nosotros los tenemos por 6 horas todos los días. ¿Quién va a ganar? Eso dijeron. Eso dijo. ¿Quién va a ganar? Nosotros los tenemos ahí todos los días por 5 o 6 horas. Y ustedes solamente los llevan a la iglesia una vez a la semana. Y si el resto de la semana no vivimos la vida cristiana en la fe que promulgamos en nuestro hogar, de nada va a servir, hermanos. Vamos en una cuesta, una carrera cuesta arriba, una pelea cuesta arriba. Hermanos, es indispensable
enseñarles el Evangelio, porque a eso vino Cristo, a predicar el Evangelio, porque es lo más importante, y es lo más importante que les podemos enseñar. Y, escúchenme por favor, lo más importante no es que se los enseñemos, lo más importante es que lo vivamos nosotros. Porque la educación se mama, no se aprende, se ve, se vive en el hogar. Y si no existe en el hogar, no lo van a aceptar. Porque si ustedes no viven lo que les dicen, sus hijos lo ven y no lo creen. ¿Me escuchan? Si ustedes no viven lo que les dicen a sus hijos no lo van a creer porque no ven la evidencia, no ven la prueba. Y ellos están observándolos día tras día tras día a ver si realmente viven lo que dicen. Si un hijo dice una grosería en la casa, le dice, hey, ¿qué pasó? No hablas así. Pero si ustedes usan ese tipo de palabras, ¿cómo los pueden corregir? ¿Cómo les podemos decir que no hagan lo que nosotros hacemos? Yo les he dicho varias veces, perdonen que se lo repita de nuevo, mi papá me dijo una vez, haz lo que te digo, no lo que hago. Yo estaba escuinclillo, chiquillo, y nomás lo volteé y me le quedé viendo. No abrí la boca, nomás me le quedé viendo y pensé yo, lo que me dices está mal. Y cuando crezca te lo voy a decir. Porque yo sabía que no estaba viviendo como debía. Y yo lo sabía. No le podía decir porque me rompía la cara, si se lo digo. Yo sé, me hubiera rompido la cara sin pensarlo dos veces. Pero así de chiquillo yo sabía que lo que estaba diciéndome, él no lo estaba haciendo. Y yo no le creía. Y no le creí y yo hice lo que me dijo que no hiciera. Pero ahora como cristianos debemos de vivir lo que predicamos en la casa y en la calle. Somos llamados a eso. Para eso nos salvó el Señor, porque ahora somos las antorchas, somos la luz en este mundo de tinieblas. Somos la sal en este mundo que se está pudriendo. Y la sal previene la pudrición. Nosotros servimos para que el mundo no se pudra. Y si se está pudriendo es que no estamos haciendo nuestra labor, hermanos. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser mensajeros, embajadores del Evangelio. Todos y cada uno de nosotros dirán, yo no puedo predicar, pero sí pueden hablar, ¿verdad? Qué bien que pueden contar chistes, contar historias, contar su vida, contar de todo, ¿verdad? Todos podemos hacer eso. Así de fácil podemos compartir el Evangelio con otra persona. Buscar, orar, decir, Señor, ábreme la puerta y dame las palabras. Y hablarles de Cristo. Hablarles de Cristo. Nunca saben cuál persona va a decir que sí. Nunca saben cuál persona va a abrir su corazón. Y Dios le va a quitar la venda de los ojos y quitarle la religión y poner a Cristo en su corazón. Todos somos llamados a predicar el Evangelio a nuestra manera, en donde el Señor nos ponga. Si el Señor ya nos puso y no lo estamos haciendo, estamos viviendo en desobediencia. Y se los digo con todo el amor. Parece que estoy enojado, ¿verdad? Oyen mis palabras y mi esposa a veces me dice, oye, ¿por qué estabas tan enojado ahora? Que no estaba enojado y que pues parecía que se dijo, es que me dan ganas de que, no sé cómo decirlo de otra manera, sin pasión, porque es la verdad. Quiero que lo entendamos todos, hermanos, que Dios nos llamó a la salvación y a llevarla a los que más podamos con nosotros, especialmente los de nuestra familia, ¿verdad? Les los digo con todo el amor porque los amo. No tengo ninguna animosidad contra nadie. Inclusive los que me hirieron profundamente en mi vida, yo he orado por años que el Señor los salve. Antes de Cristo, se los digo de una vez. No agarran piedras todavía, ¿ok? Espérense que termine. Una persona, yo la estuve buscando por años para matarla. Porque abusó de mí cuando era niño. Por años compré una pistola y lo estuve buscando, esperando para matarlo. Se los digo honestamente. Y en un momento de reflexión la vendí porque dije, si lo encuentro lo voy a matar. La vendí. Y me lo voy encontrando y corro a comprar la pistola de nuevo. Y le dije, véndeme la pistola.
Dijo, ¿para qué la quieres? Véndeme la pistola. Dijo, no, que te doy el doble. Dijo, ya sé para qué la quieres. Dije, pues ¿para qué crees que la quiero sino para vengarme? Dijo, no, no te la vendo, porque sé lo que vas a hacer. Y no lo pude hacer. Y después, cuando vine a Cristo, por años he estado orando por esa persona. Se los digo porque es lo que Cristo quiere de nosotros, que oremos por nuestros enemigos. A todos nos han herido, ¿verdad? De una manera u otra, a todos nos han herido. Pero debemos de orar por ellos, porque alguien oró por él, por nosotros, y por eso estamos aquí, y no en una cantina o en una cárcel. Oremos por nuestros enemigos. Y ya para terminar, solamente quiero decirles esto, hermanos. Quitaron las Biblias. Yo he ido a las cárceles a predicar. Y saben que en las cárceles prácticamente todos los reos, todos los prisioneros tienen una Biblia. Llevamos Biblias y a todos les damos Biblias. ¿Saben lo que estaba pensando? Quitaron la Biblia de las escuelas, pero se las dan en la cárcel ya cuando están de prisioneros. ¿Qué tal si se las dieran en la escuela, después no estuvieran de prisioneros en la cárcel? ¿Verdad? Si la Biblia estuviera en las escuelas como empezaron hace 200 años, en las escuelas enseñaban a los niños a leer en la escuela pública de la Biblia, enseñándoles la Biblia. ¿Hasta dónde hemos caído? Por eso las cárceles están llenas, porque las Biblias no se permiten en las escuelas. Y luego se las damos después de que ya están en la cárcel. ¿Verdad? Es como tener la medicina y dejar que la persona se contamine en una enfermedad mortal, y ya que está enfermo le damos la medicina y no antes. Pero nosotros tenemos la medicina y estamos a tiempo para prevenir que muchos terminen en esas cárceles. Así es que hay que orar que el Señor nos dé la sabiduría, la gracia, el valor y las oportunidades para compartir el Evangelio, hermanos. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Amen. Uno no los ve muy convencidos. Todos somos llamados a compartir el Evangelio. Pidámosle que Dios nos dé todo lo que necesitamos para hacerlo. Amén. Amén. Estamos orando. Padre bendito, Dios omnipotente, te adoramos con todo el corazón. Te glorificamos, Señor, porque eres un Dios maravilloso, santo, sublime, glorioso, precioso. Y te debemos todo, Señor. No solamente la vida que tenemos, sino la vida eterna que ya tenemos en Cristo, Señor. Y te damos gracias que lo